y vamos mejorando cada vez más y nos vamos animando a nuestra verdadera vocación, que es evidentemente el humor o cualquier cosa que no tenga nada que ver con la literatura. Estoy con nada menos que Johnny Tolengo, o bien el hijo de Johnny Tolengo, que está en un poquito de mejor estado, aunque no baila tan bien. Está muy canchero y tiene mucho para decir. Lo que más deseamos es eso, es que se apague la música. Muy buenas. Ganador. Acá está el majestuoso con un regalo de cumpleaños. Los que fueron al asado disfrutaron del show. Y bueno, acá estamos con la poesía. Sí, digamos que Sí, por lo menos unos choris. Sí, de esa parte disfrutaron. Creo que sí. Así que bueno, hemos vuelto. Estamos acá de nuevo. Con muchas devoluciones, con nuestro amigo porque cada vez tenemos más alumnos y los invitamos a invitar amigos para que cada día sean más, hasta poblar de un ejército de escritores el país argentino. Y seguimos con Girri, en este ambiente festivo. Está enterrado acá mismo. Lo tenemos acá, lo sacamos cada tanto, y en este caso de fragmentos del libro Diario de un libro que Mauro les mencionó la vez pasada. Involuntariamente. Así es un gran libro que reflexiona sobre su proceso de escritura. Esto está en un librito que se llama ¿Cómo se escribe un poema? Una linda colección de textos. Pero para eso me compro el libro y ya está. Por supuesto. Nosotros por comprar el libro. Claro, creo que todavía hay ejemplares dando vuelta en Editorial El Ateneo, cuando El Ateneo era una editorial antes de que la comprara la Bertelsmann. Sí, yo el otro día salí a dar una vuelta con un ejemplar y lo dejé, así que debe estar dando vueltas. Por ahí, exacto, cual trompo. Así que bueno, vamos a leer algunos fragmentos previos a la escritura de un poema, como para pensar o acompañar este recorrido, ¿no? que va haciendo Girri sobre su propia creación, ¿no? Fíjense, jueves 11, febrero, jueves 11, creación, creador. Otro fragmento. Hola. El creador legítimo tiende a ponerse a un costado de lo creado. El creador se carga totalmente de lo que crea, como el maestro de su discípulo. Los ojos y oídos del creador no se cierran jamás, pero presta tanta atención a lo que va creando que termina por no verlo ni entenderlo. Cada objeto que se crea aumenta nuestras necesidades. El que quiere crear, crea. El que se resiste a crear, cede su puesto. Colabora para que el otro lo haga. El que se abstiene de crear lo que ambiciona, logra que los demás, aliviados, lo juzguen generoso. Son todas reflexiones sobre el arte de la creatividad, de lo creado. La voluntad de crear opera como un movimiento. Por ese movimiento el que crea penetra en un lugar de sí mismo donde ya no pedirá ni rehusará nada. Creador o esencia, creado forma. Cuando ambos se equilibran, habrá nacido una imagen, modelo que por igual nos ayudará a soportar una pena insoluble o un prolongado bienestar. Viernes 12. Creador. La etapa en que el creador de literatura empieza a calmarse de sí mismo, de opiniones, prejuicios, obstinación, egoísmo, percibe que el caudal mayor de trabajo consagrado a un poema, cuento, novela, tenía por objeto disimular, como hace nuestro co-coordinador acá, con la ramita, disimular que lo creado pareciera un poema, un cuento, etc. Domingo 15. Todo esto él lo va escribiendo a medida que va escribiendo el poema que vamos a leer a continuación.
Work in progress, trabajo en progreso, trabajando, ¿no? Poemas terminados o en borrador, insinuándose, revelación del sentido que tendrá el conjunto. Al leer uno de los relampagueantes aforismos de Adagia o Adagia de Stevens, el que afirma que la literatura no está basada en la vida, sino proposiciones acerca de la vida. ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos uno que ha leído a Stevens. En proposiciones acerca de la vida. Y se pregunta, ¿epígrafe? Lo voy a poner como epígrafe. Cada poema moviéndose como para denotar una acción definida, realizando esa acción que tendrá con la menor cantidad posible de movimientos. El espíritu de la letra a manera de un dato que servirá para que algún lector se golpee la frente. ¿Cómo no me había dado cuenta antes que eso era así? Tal cual lo estoy leyendo, literalmente. Que el tono se aproxime al del discurso normal, que la singularidad de la dicción poética radique más en la estructura que en los detalles, que los poemas se eleven hasta la diafanidad de la prosa, que de acuerdo con estas premisas, gran parte de los resultados puedan anticiparse. Lunes 16. Los sofisticados difieren de los simples. Eso está en itálica, en cursiva. Los sofisticados difieren de los simples. De convivir con ella, de ignorar cómo se formó su significado, la frase intriga e inquieta. Definir el poema como un intento de satisfacer, desentrañar la curiosidad por esto o lo otro. Trivial. Nada trivial, en cambio, presumir que el mejor recurso para convertir la frase en objeto concreto es fijarla en el poema. Nuevamente, entre comillas, los sofisticados difieren de los simples, ¿no? Va siguiendo y le va dando, rumiando la frase. Aguardar a que contenido y forma se conecten adecuadamente. El tema empieza a irradiar la forma. Curiosidad que persiste. ¿De dónde salió la frase? ¿Leída? ¿Fantaseo circunstancial? Poco interesante en definitiva, pues a lo que debo aplicarme es a reconocer qué quiere decir. ¿Por qué? ¿En qué difiere? Dar razones inequívocas, interrogante. ¿El autor toma o no partido? ¿Qué es lo eficaz? ¿Deslizar indicaciones que aclaren a quien doy mis preferencias? ¿O bien ejemplificar el contraste mediante arquetipos tomados de la psicología o la literatura? Fíjense cuántas preguntas que se va haciendo. Martes 17, fragmentito de poema, 4 versos. Simples que saborean, sofisticados que envilecen, adoptando la cosa como idea y la idea como cosa. Miércoles 18. Vocabulario. Extremadamente lineal. Ninguna ambigüedad elaborada, ni asociaciones dificultosas, ni transiciones muy marcadas. Exposición del tema, reiterándolo luego con detalles pertinentes. Textos conocidos. Ejemplo, Ulises. Sábado 21. Terminado el poema. Y ahí, el sábado 21, pasa en limpio el poema que se los leemos ahora. En principio, como más fácilmente engañables, los simples poco esperan lo mínimo y lo reciben y cuidan, intuyendo vagamente que Dios impele los sentidos y a la vez alerta. Y los sofisticados analizan, examinan, consultan, espejos en lugar de entregarse a lo que provoca una sensación o al dolor que provoca un goce. Y elaboran abstracciones, jamás reconocerían por el contacto físico con algo el conocimiento del género de ese algo. Mientras los simples, actores natos, espontáneos, se identifican con lo que se les pide, los sofisticados no vacilan en concluir que carne y hueso solo cuentan en la mente
ilusorios contornos. Sin discutirlo, unos pretenden que todo corresponde a un tiempo, pertenece a un sitio, y otros fluctúan, escépticos, del pensamiento al vacío. Y así, cuando el simple Bloom aferra un cuchillo, meramente está aferrando un cuchillo, en tanto que al sofisticado Dédalus su tacto no le sirve, no mantiene presente sino la idea de cuchillo, y se excita más por lo que le transmite, incesantes sacrilegios, césares inmolados, que por filos y puntas de acero en manos de Bloom. Simples que saborean, sofisticados que envilecen, adoptando la cosa como idea y la idea como cosa. Bueno, fíjense, ¿no? Un poema que empieza a escribirse por la estrofa final. Los 4 últimos versos son los que había escrito primero, simples que saborean, sofisticados que envilecen, adoptando la cosa como idea y la idea como cosa. Es un poema que efectivamente, como lo va describiendo en el proceso de escritura Girri, trabaja un vocabulario y una exposición lineal, sin demasiadas transiciones, sin asociaciones muy difíciles. Sí, porque el problema ya es filosófico de por sí. De hecho, es un texto que está planteando un poco la diferencia entre idealistas y pragmáticos. Y si encima a eso le agregara un vocabulario técnico más engolado, ya 2 ideas que de por sí traen su complejidad se oscurecerían más todavía, digamos, ¿no? Entonces, tratar de que el poema, como bien se lo propone en un momento, sea expositivo para llegar con algunos detalles a cierta nitidez. Exactamente. Toma un ejemplo del Ulises de Joyce, ¿sí? Bloom es uno de los personajes y Dédalus es otro de los personajes de ese trío que hacen con Molly Bloom. Salud. Así es. Dédalus es el alter ego de Joyce en la novela. Es el artista, adolescente y sofisticado. Y Bloom es un hombre de negocios. Y tomar esa referencia le sirve para ejemplificar las 2 ideas, los simples y los sofisticados. Los directos y los más vuelteros. De hecho, Girri tiene otro poema muy interesante sobre el realismo. Y bueno, la idea es también tomar conciencia de que los textos tienen procesos. Está buenísimo cuando los hacemos de un tirón para la consigna, pero la realidad es que muchas veces un texto más complejo lleva su progreso y su rumiar, que en definitiva llevar el diario de un texto nos permite tener registro de cómo lo hemos rumiado para que alcance su forma, que es en definitiva este proyecto girriano de que el contenido vaya imponiendo su forma paulatinamente. Así que bueno, lo vamos a retomar en el epílogo, ¿no? Yo por lo pronto me voy a retomar esto y luego continuamos con las devoluciones. Me voy con el majestuoso a bailar. Hasta pronto. Hasta luego.